que todas las cosas pues estén en el control de Dios, ¿no? Ahora, si una cosa es cierta, es que hay una paz engañosa en el contexto en el cual estamos viviendo. Eh, Vamos a tratar de ser un poco concisos para que veamos nosotros esta parte, en el sentido de que abordar desde una temática bíblica, algo que estábamos comenzando nosotros a ver, y que puede ser parte de lo que en las noticias no nos dicen, pero que estamos considerando dentro de algo que la Biblia escribe en 1 Tesalonicenses 5 acerca de cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Este en vivo puede ser eh, importante, puede ser obviamente algo en lo cual el Padre Celestial preparó, pues obviamente de antemano, ¿no? Primeramente para todas aquellas personas obviamente que conocen el canal, pero que no han aceptado a Cristo en su corazón. Todos los días es un día de salvación, para empezar. Todos los días son eh, de misericordia, dice la palabra de Dios en Lamentaciones 3, 21, 22 y 23, que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Y la palabra de Dios dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que le ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora, este directo, antes que otra cosa, vamos a ponerlo en las manos de Dios. Te invito a que cierres tus ojos conmigo. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe en este tiempo donde vamos a ver su palabra y vamos a decir algunas noticias que a lo mejor tal vez no en los medios de comunicación no aparecen. Pero antes que otra cosa, vamos a darle la gloria a Dios. Señor Todopoderoso, en esta tarde venimos delante de tu presencia, oh Señor, dándote las gracias, Padre, dándote la gloria, dándote el honor, dándote toda la gloria, Señor, que es tuya y solo tuya, Señor y Padre. Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos las gracias, Padre, por este tiempo. Señor, en esta hora queremos pedirte, Padre Celestial, que en el nombre de Jesús, toda circunstancia, Padre, ajena a las comunicaciones, Padre, lo que quiere mi Señor y Padre hacer que este directo, Padre Celestial, no llegue, Padre, a las personas, Señor, porque sabemos que el enemigo, Señor y Padre, está, mi Señor, como león rugiente, Padre, tratando, mi Señor, de bloquear, Padre, comunicaciones, Señor, Padre, para que las cuestiones, Padre, que se tienen que hablar, Padre, de la manera en la que se tienen que abordar, Padre, con amor, Padre, pero también, Señor, con una prontitud, Señor y Padre, las podamos abordar, Señor, de una manera rápida, Padre, y sin impedimento, Señor. Desde ya, Padre, atamos al enemigo y en el nombre de Jesús lo echamos al abismo, Padre. Todo lo que esté estorbando, Padre, esta transmisión, Señor, en tus manos lo ponemos, Padre, y te damos las gracias, Padre, porque tú eres poderoso y sabemos, mi Señor, que tu venida está más cerca que nunca, Padre, y te damos las gracias, Padre. Y desde ya, mi Señor, te damos las gracias, te damos las gracias, te damos la gloria y la honra, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, el tema de hoy es la cuarta parte, Israel contra Irán, parte 4. Una mirada al punto de conflicto internacional y una paz engañosa. Desde el sábado habíamos observado, o me había, por ejemplo, inquietado el Señor sobre algo que apareció en los cielos de León, y es una imagen que tiene que ver con lo que es la constelación de Leo, pero también la alineación con Marte, ¿sí? Ahora, si hay algo que nos interesa aquí, es que Dios
ha dispuesto también en los cielos parte del plan, el cual ha escrito en la palabra de Dios. La palabra de Dios obviamente nos dice en los Salmos, capítulo 19, que Él, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche revela sabiduría. ¿Ok? Entonces, quiero mostrarte algo rápidamente que sacamos con el telescopio. Estuvimos observando a Marte alineado con una estrella llamada Régulo. Esta imagen que les ponemos en pantalla, pero que también este, vemos que es importante porque Dios estaba anunciando ya desde el momento cumbre en los cielos que iba algo a manifestarse con mucha potencia, ¿sí? Ahora, eh, Dios siempre va a utilizar los instrumentos que ha creado para alertarnos, primeramente en los cielos, de algo que Dios va a hacer en la tierra. ¿Sí? La palabra de Dios dice en Lucas capítulo 21 que habría señales y señales en los cielos, en la luna y en las estrellas. ¿Sí? Ahora, aquí tengo yo una imagen, se la podemos ver aquí. Tenemos una imagen de Leo con el planeta Marte alineado con la constelación de Leo. Ajá. La constelación de Leo representa al león de la tribu de Judá. El planeta Marte se asocia con, según la cultura griega, con lo que era la guerra. Entonces, si nosotros asociamos estos dos conceptos, que a lo mejor tal vez tú dirás, ay, pero es que no va a haber relación entre uno y otro. Dios se vale de lo que ha creado para anunciarle al hombre lo que está por pasar en la tierra. Si la palabra de Dios dice que en Génesis eh, Él ha puesto señales para las estaciones, para días y años, como dice Génesis 1, entonces nosotros debemos atender principalmente a lo que estamos nosotros viendo en los cielos. Aquí tenemos esta constelación aquí, ¿sí? Entonces, el conflicto entre Israel e Irán se ha extendido ya por casi más de 626 días. Y eso es algo que particularmente eh, llega a llamar la atención, porque si nosotros llegamos a 666 días, posiblemente veamos el cumplimiento de una profecía que la palabra de Dios nos establece de que van a haber cosas marcadas en un tiempo determinado, ¿sí? Primero quiero comenzar con las noticias. Quiero comenzar leyéndote algunas cuestiones hemos estado, que hemos estado estudiando y que bastante gente me ha preguntado, bueno, ¿qué pensamos respecto al conflicto de Israel-Irán? Bueno, el conflicto Israel-Irán sabemos que es una de, una de, una lucha que en el pasado ya estuvo, ¿sí? Recordemos que Persia, Elam, Irán son tipos de nombres que Dios ha reservado para hacer que los países sean identificados como descendientes de tal o tal persona. Por ejemplo, sabemos que Elam viene de parte de los hijos de Sem. Uh-huh. Y se cree que sea una mezcla entre los hijos de Jafet. Así, de una manera rápida, 5,000 años para atrás, la descendencia de estas personas son de piel blanca. Ajá, entonces, con el paso del tiempo, la pigmentación de la piel, más las conquistas de los imperios como el babilonio, el acadio, han modificado un poquito la estructura de la melanina en las personas que van descendiendo de generación en generación. Ahora, si algo es cierto,
Eh, esta guerra no, se nos narra principalmente en Ezequiel capítulo 38 y, y parcialmente parte de lo que es el Salmo 83. Ajá. Asimismo, parte de lo que se nos dice en Jeremías capítulo 49. Esta fotografía que tenemos aquí es de el día 15 de junio, donde misiles balísticos fueron lanzados desde diferentes localizaciones en el este de Irán, donde están pegados a la frontera con Irak. Los israelitas tienen un sistema de alerta, una prealerta y luego después la alerta para que cuando lleguen a estar comunicados puedan desplegarse a los búnkeres de una manera rápida y de una manera sencilla. ¿Sí? Ahora, aquí tenemos en pantalla eh, la, la justa alineación donde estábamos viendo en una aplicación que nosotros tenemos que se llama Skyview. Esta aplicación obviamente está disponible para Android 9, para Android 8. Si la quieres descargar, adelante, la encuentras en la Play Store. Igual, si no la encuentras, te la puedo igual proporcionar de una manera completamente gratuita, porque Dios se vale de todo para anunciar al hombre lo que está aconteciendo en la tierra. Ahora, es muy importante que nosotros estemos, pues, expectantes a lo que Dios está haciendo en el mundo. Ahora, eh, ¿de qué manera Dios habla? Dice Job que de una o dos maneras habla Dios, pero el hombre a veces no entiende lo que quiere decir. ¿Sí? Entonces, es, es importante nosotros estar en este tiempo, en este preciso instante, bien agarrados de la mano de Dios. ¿Sí? Después, en los posteriores días, luego que comenzamos a ver esta alineación, agarramos luego el telescopio, montamos y oh sorpresa, ahí estaba Marte alineado con Régulo. Y a la derecha te podemos ver lo que es la cabeza de león, que es esta estrella de la derecha central. Y todavía más me impactó porque esto estaba aconteciendo en el momento en el cual estaba por ocurrir algo en el mundo. Ahora, ya previamente nosotros en el espíritu habíamos sentido como que algo estaba como que expectándonos o preparándonos para el acontecer de algo, ¿sí? Algunos, por ejemplo, lo denominarían percepciones extrasensoriales, pero no, es simplemente el Espíritu Santo alertando a nuestro espíritu de que algo Él va a hacer en el mundo y de que por medio de la oración y por medio de esa comunión con Él nosotros podremos saber exactamente lo que va a acontecer. Dice la palabra de Dios en Amós que Dios no hará algo sin que se lo comunique a sus siervos los profetas. Pues bien, el Señor estaba comunicando en los cielos lo que iba a pasar. Ahora, un servidor que pues obviamente tiene o consideramos importante la parte de la astronomía en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto señales en los cielos, ¿sí? Entonces, tomamos estas fotografías con un acercamiento todavía un poquito más para que ustedes lo puedan ver. Y a las horas, Israel decidió, sin la ayuda de Estados Unidos, atacar las plantas nucleares de Irán. Ahora, ya en las partes 2 y 3 habíamos tocado parte de lo que eran los sitios nucleares, donde Irán tenía, pues obviamente, uranio enriquecido al 60%, 70 y 90% para producir una bomba atómica. El problema es que muchas de las fuentes que nos indican que Irán estaba pues listo para hacer esto, han evacuado, por ejemplo, el horario de muchas partes. Y en videos posteriores, que no podemos obviamente mostrar por razones de copyright, pero que también nos pueden tumbar el canal, nos hablan de que Irán había estado durante 30 años centrifugando al 60% uranio con el propósito de eh, de un desarrollo nuclear pacífico.
¿Cuánto es el límite, obviamente, para enriquecer uranio en una nación como Irán para usos pacíficos? Bueno, del 3 al 5%, a lo mucho 6%, ¿sí? Entonces, con esto en mente, nosotros podemos decir, bueno, ¿por qué entonces tanto Occidente se había estado preocupando de que Irán estuviera, pues obviamente, a punto de fabricar una bomba nuclear? Principalmente no tanto por la bomba nuclear, sino por la ideología iraní, que ahorita más adelante vamos a ver por qué los iraníes son como son, ¿sí? Y que desde 1979 vamos a abordar un poquito de historia en esto, vamos a comprender por qué el conflicto así. Pero antes, vamos a tocar una escritura rápido. Tienes ahí la Biblia conmigo, acompáñame por favor al libro de Esther, capítulo 9. Vamos al libro de Esther. Esther, Job, Salmos. Así son en ese orden. Bien, vamos a leer del versículo 9 al 16. Y dice así: Los 10 hijos de Amán Agageo, enemigo de los judíos, pero no extendieron sus manos al botín. Aquel mismo día llegó ante el rey la cantidad de muertos en el palacio de Susa. Entonces él le dijo a la reina Esther: Los judíos han dado muerte y aniquilado a 500 hombres y a los 10 hijos de Amán en el palacio de Susa. Susa se encuentra en Irán. Susa se encuentra en Irán. ¿Cuál es tu, qué habrán hecho en las demás provincias? Exclamó el rey. Este, los mensajeros dieron a la reina Esther este punto. ¿Cuál es tu petición que ha de ser concedida? ¿Qué es lo que solicitas para que se te conceda? Esther le respondió: Concédase también mañana a los judíos que hagan como hoy y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Habiendo ordenado el rey que así se hiciera, se promulgó un decreto en Susa y colgaron en la horca a los 10 hijos de Amán. Los judíos que se encontraban en Susa se reunieron también el día 14 del mes y dieron muerte a 300 hombres en Susa, pero no extendieron sus manos al botín. El resto de los judíos que se encontraban en las provincias del rey se reunieron para defenderse y tuvieron reposo de sus enemigos. Habían dado muerte a 75,000 de sus enemigos, pero no habían extendido sus manos al botín. Ahora, ¿qué quiero decirte con esto? Que ya en el pasado Israel estaba siendo cautivo a manos del imperio medo-persa. Te hablo por ahí del año 500 antes de Cristo, ¿sí? Estábamos en un periodo de la historia donde muchos de los israelitas que estaban siendo de la línea de los príncipes habían sido enviados a Babilonia como esclavos. Babilonia cae y el imperio medo-persa es el que le sigue al babilonio. Esther se halla en este punto del imperio medo-persa. Ajá. Los medios son una civilización que floreció al norte de lo que es Babilonia, en lo que es entre Nínive, entre Erech, en Erbil y lo que es Irak, en la moderna Irak hoy en día. Por ahí se sitúa nuestra historia. Elam está exactamente norte-sur, al este de lo que es el río Tigris, ¿sí? Porque hay una delta entre el Tigris y el Éufrates. Babilonia se encontraba en medio. Elam se encuentra al este de lo que es Babilonia, en el punto donde los elamitas, menciona la palabra de Dios en Jeremías capítulo 49, que lo vamos a leer ahorita, donde se desarrolló esta importante eh, situación donde se estaba teniendo esta, eh, ¿cómo se llama? Reunión para defenderse de sus enemigos. Ok, ahora, ¿qué fue lo que aconteció? Sucede que la parte que queremos decir aquí, 10 hijos de Amán, Agageo. Agag fue un rey
hijo o del pueblo, descendiente del pueblo de Amalek, del cual fue un pueblo que los atacó a Israel en la retaguardia, ¿sí? Ahora, de entrada, este pueblo no era un pueblo humano, era un pueblo híbrido. Tenían 210,000 cromosomas dentro de sus... eh, era como una especie al mismo tiempo de una guerra espiritual, ¿sí me entiendes? O sea, una mezcla de hombre con otro ser súper más avanzado. Son personas obviamente que no son humanas, ¿verdad? Son cruzas genéticas, de las cuales pues obviamente Dios le especificó al rey Saúl, toma 210,000 soldados y arrasa a Malek. Y Saúl no obedece, perdona lo mejor de las ovejas y de las cabras, pero trae a Agag, rey de Amalek, delante de Samuel para que lo mate. Y el rey Agag dice, ciertamente la muerte, la amargura de la muerte ya pasó. Y Samuel le dice, así como tú has matado a muchas mujeres con hijos, así será tu madre, así serás tú sin tu madre porque le quitaste la muerte a muchos hijos, ¿verdad? Estoy parafraseando. Y dice la palabra de Dios textualmente que Samuel tomó la espada de Saúl y cortó en pedazos a Amalek delante de Agag delante de Saúl en el lugar donde estaba el tabernáculo en Silo. Entonces, para no hacerles el cuento largo, ya desde entonces la guerra espiritual con Israel se estaba manifestando 1,000 años antes de Cristo, ajá, que era cuando Samuel estaba ejerciendo el sacerdocio en aquellos días, porque antes no había rey. Entonces, la transición entre una teocracia sacerdotal a un reinado se estaba gestando en esos días, entre lo que era Samuel y lo que era Saúl, que fue el primer rey de Israel. Ya con posterioridad, 40 años después, comienza a haber un linaje de reyes de mano de David, de mano de Salomón, y ya tenemos 400 años de historia. Llegamos al año 536 por el pecado de Israel, de la idolatría, de la hechicería, brujos, consulta, etcétera, y Dios toma la decisión de, de que Israel se ha llevado cautivo a Babilonia y tenemos, por ejemplo, el escrito registro, tenemos escrito un registro de que la reina Esther fue una reina que encontró favor delante de un rey Asuero en el imperio medo-persa. Ahora, ¿por qué hilamos un poquito la historia? Porque lo que en el pasado está haciendo ahorita, ¿sí? Eh, Originalmente, las personas habían tenido una relación importante en el sentido de los pueblos, ¿verdad? Pero qué curioso que en el mes que sucede todo esto que acabamos de leer fue en el mes de Sivan. Según el calendario hebreo, el mes de Sivan es correspondiente al mes de junio, ¿sí? La fiesta de Purim normalmente se celebra entre enero y febrero, pero hubo campañas militares que se promulgaron hasta 4 meses, 5 meses en las fechas de Sivan, que hoy es en día. Y si pasó lo que pasó en el pasado, que en el mes de Sivan de hace 2,500 años, los judíos mataron a 75,000 de los elamitas, los persas que vivían en aquellos días, pues obviamente Israel repite una campaña, obviamente, de bombardeo para aniquilar plantas nucleares, ¿sí? Ahora, es importante recalcar algo, que tuvimos señales en los cielos previos antes de que Israel moviera sus aviones y a toda la fuerza aérea para asestar golpes directos en lo que fue las plantas nucleares de Irán. Por ejemplo, aquí tenemos un pequeño mapa donde nosotros podemos ver que las principales plantas nucleares de Irán son Arak, Fordo, Natanz, Isfahan y Bushehr. Uh -huh. Por ejemplo, Irán tiene minas de uranio en Sagan, en Yazd y en Gachin, cerca de lo que es el estrecho de Hormuz. Obviamente, complejos militares, tenemos el sitio de Parchin, que está a 30 kilómetros al suroeste de lo que es la capital de Teherán. Y que son reactores de investigación, tenemos varios en Teherán. Era, o es de notarse, perdón, que la Fuerza Aérea de Israel haya atacado principalmente cuarteles de la Guardia Revolucionaria, eliminara a científicos iraníes, obviamente,
en los primeros momentos de la incursión con agentes del Mossad dentro de Irán, que obviamente se fueron infiltrando poco a poco para que Israel luego tomara control de los cielos iraníes sin que la Fuerza Aérea Islámica de la República de Irán pudiera despegar de las pistas. Sí, ahora, es importante que nosotros entendamos una cosa. Dios obviamente da tiempos exclusivos. Ya se había dado Trump 60 días para negociar. ¿Qué pasó en el día 61? Israel toma la decisión, obviamente, porque Netanyahu y Trump lo habían platicado antes, de que si no se daban las conversaciones, Netanyahu fuera solo, ¿sí? Cuando obviamente pues Trump había querido un acuerdo desde el principio. Siempre obviamente desde la administración pasada con Joe Biden habíamos tenido esta situación de que como que querían que fuera Israel como que fuera limitando su capacidad para entrar a sitios clave, ¿verdad? Y que no se descubrieran, pues obviamente, secretos que pudieran afectar los intereses de Estados Unidos en la región. Pero bueno, aquí lo importante de todo es que estos sitios fueron atacados con aviones B-2 Spirit, que son obviamente aviones de 2.100 millones de dólares, eh, atacando tres sitios principales, Fordo, Natanz y Isfahan, que son obviamente plantas nucleares que están a más de 100 metros bajo tierra. Y obviamente se necesitaban armas específicas de las cuales Israel no contaba, que eran las bombas GBU-57. Son bombas de 6.7 metros de largo y 13.600 kilogramos de peso, que tienen una capacidad de detonación de aproximadamente de 13.600 kilos, ¿sí? Entonces, tenemos aquí, hemos completado nuestro gran ataque exitoso en los tres sitios nucleares en Irán, incluyendo Fordo, Natanz y Isfahan. Todos los aviones ahora están afuera del espacio aéreo iraní. Una carga completa de bombas fue tirada desde el sitio primario, Fordo. Los planes son todos los aviones están seguros en su camino a casa. Felicitaciones a nuestros grandes guerreros americanos. Esto no hay otra fuerza militar en el mundo que pueda haber hecho esto. Ahora es el tiempo de paz. Gracias por su atención a este asunto. Tuiteaba Donald Trump en la red social X y en Truth Social había puesto esto, ¿correcto? Ahora, aquí en esta imagen siguiente, el exministro de Defensa, al ver que pues Israel había comenzado a atacar primero en una primera incursión estas plantas, el exministro de Defensa, Joab Galant, tuiteó diciendo lo siguiente: el mundo ahora es más seguro. Por su parte, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán tuiteó lo siguiente: ahora comienza la guerra. Se calcula que aproximadamente más de 30.000 toneladas de explosivos fueron arrojadas sobre Fordo según fuentes militares. Ahorita estamos leyendo puras fuentes militares, ¿sí? Este es el avión que hizo la incursión a lo que es el sitio de Irán, es el Pájaro Negro B-2 Spirit. Obviamente, en 1987 comenzó el desarrollo de este bombardero. Y como dato curioso, los islámicos nunca han tolerado a las mujeres. Pues vaya situación, porque la que lideró el bombardeo sobre la planta nuclear de Fordo fue una mujer piloto de un B-2. Y dice, según Fox News, en la operación Martillo de Medianoche llevada a cabo por el ejército estadounidense contra las instalaciones nucleares de la República Islámica en Fordo, Natanz y Isfahan, al menos uno de los pilotos de los bombarderos furtivos B-2 que bombardearon las instalaciones de Fordo era una mujer. La operación realizada con 14 bombas rompetrincheras GBU-57 de 13.600 kilogramos causó graves daños en las instalaciones. Eh, Max, de, causó graves daños en las instalaciones subterráneas de Fordo. Las imágenes satelitales de Maxar muestran una gran destrucción de cráteres en el lugar. ¿Ok?
Ahora, en resumen, ¿por qué el conflicto de Irán e Israel es importante? Bien, primero que nada, por qué están en guerra estos dos países si antes eran aliados? ¿Qué fue lo que pasó entre ellos? Bueno, vamos a leer un poquito de historia. Se explica de una manera fácil en resumen para que se pueda entender de una manera el tema y que se pueda concluir sobre quién tiene la razón en qué asunto. Bien, lo primero que hay que resaltar es que Irán e Israel no son países árabes. Israel es un país judío, la mayoría practica el judaísmo como religión y tienen al hebreo como idioma oficial, mientras que los iraníes son persas y de religión musulmana, en su mayoría hablan persa o farsi. También debemos resaltar que en Irán los musulmanes son chiitas o chiíes, 89% de la población. Aunque ambos son países musulmanes, tomaron caminos distintos después de que murió el fundador del Islam, el profeta Mahoma. Esta diferencia entre chiíes y sunís ha impedido que históricamente los iraníes y árabes sean amigos, aunque tampoco enemigos per se, no se llevan bien. Por tal razón, cuando Israel obtuvo su independencia en 1948, Irán fue el segundo país en reconocerlos después de Egipto, ¿correcto? Se ve interesante la historia. Ok, continuamos. Israel consideraba a Irán como un aliado contra los estados árabes y por la otra parte, Irán le dio la bienvenida a Israel respaldado por los Estados Unidos como contrapeso a los países árabes de la región. Ahora aquí tenemos que explicar algo. La mayoría de los países árabes, Arabia Saudita, Siria, Líbano, Turquía, estaban alineados con lo que era la Unión Soviética en los años 50. Entonces, la mayoría de las guerras que libró Israel en los 50, 60 y 70 fueron en parte como un contrapeso a lo que eh, se estaba desarrollando en la geopolítica de aquellos días. En esa época, Israel capacitó a los iraníes, les proporcionó conocimientos agrícolas y entrenó a sus fuerzas armadas, obviamente con el respaldo de Estados Unidos, porque el que estaba puesto como el mandamás en Irán era el Shah, que era una línea de emperadores que venían desde hacía muchísimo tiempo atrás. ¿Sí? El Shah iraní le pagó a Israel con petróleo, ya que su floreciente economía lo necesitaba. Irán albergaba la segunda comunidad judía más grande fuera de Israel, pero sus cordiales relaciones acabaron en 1979 cuando llegó la revolución islámica chií, la revolución islámica iraní, el chavismo del Medio Oriente. El ayatollah Ruhollah Khomeini dio un golpe de estado tomando el poder y rompió relaciones con Israel, dirigiendo críticas contra ellos en defensa de los palestinos. Gradualmente, Irán fue adoptando una retórica cada vez más dura hacia Israel con el objetivo de ganarse el agrado de los estados y ciudadanos árabes de la región. El régimen iraní estaba ansioso por aumentar su influencia regional y las relaciones siguieron empeorando. En 1982, cuando Israel envió tropas al Líbano para intervenir en la guerra civil y expulsar a la Organización de Liberación de Palestina, Khomeini también envió tropas iraníes para apoyar a las milicias chiitas. Allí fue donde surgió Hezbollah, que hoy es considerada terrorista, y un ejército puente de Irán en el Líbano. El actual líder de Irán, el ayatollah Ali Khamenei, que tiene la última palabra en todos los asuntos, sigue siendo tan antagónico hacia Israel como sus predecesores. Khamenei y todo el liderazgo iraní también niegan repetidamente el holocausto. Dicen que nunca existió. Aquí recordemos algo. El general Dwight D. Eisenhower, cuando llegaron a los campos de concentración de los estadounidenses, eh, tomaron control de todos los campos de control, se aseguraron que hubiera película y material fotográfico para que pudiéramos dar evidencia de lo que los nazis le estaban ocultando al pueblo alemán y por eso sabemos que el holocausto existió, ¿sí? Hay fotografías de Dwight D. Eisenhower, que luego fue presidente de los Estados Unidos, donde se documentó y fotografió todas estas cosas. Además, Haya Jamin al-Husseini, que era el líder espiritual de Jerusalén, árabe, que odiaba a los judíos, fue quien preparó la intifada nazi para los campos de concentración, ya que ningún país europeo quería hacerse cargo de lo que era el pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial y por eso se encontraron los judíos arrinconados y que su final fueron los hornos en los campos
de exterminio, como lo fueron Bergen-Belsen, Dachau, Auschwitz, que es Auschwitz en alemán, entre otras cosas, ¿verdad? Pero bueno, Irán siempre había evitado una guerra directa con Israel porque aunque Israel tiene una población de 9.5 millones, ocupa el puesto número 15 en el ranking de los ejércitos con mayor poder de fuego en el mundo. Esto gracias en parte a su alianza con Estados Unidos. Irán ocupa el puesto número 16, pero todo cambió en abril del 2024 cuando un F-35 de Israel lanzó un misil de precisión al lado de la embajada de Irán en Siria y a 50 metros de la de Canadá. Se sabe que el edificio adyacente al consulado o a la embajada era un edificio rentado por el cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán para espiar actividades militares de Israel en Siria. Y por eso Israel decidió dar el golpe al lado de la embajada. ¿Sí? Se lanzó un misil de precisión al lado de la embajada de Irán en Siria y a 50 metros de la de Canadá para eliminar a militares de alto rango del cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní que le dieron apoyo a los grupos terroristas Hamas y Hezbollah. Irán en respuesta lanzó por primera vez un contraataque directo hacia Israel con drones Shahed 136 y misiles balísticos, que en su mayoría 99% fueron derribados por los sistemas de defensa Arrow y Iron Dome de Israel, que cuenta con misiles hipersónicos y tecnología más avanzada, ¿correcto? Ok, Israel decidió no escalar dicha guerra ni volver a atacar en ese entonces para darle chance a Estados Unidos. Hablamos del año 2024, abril, hace un año casi. Eh, para, Israel decidió no escalar dicha guerra ni volver a atacar entonces para darle chance a Estados Unidos de negociar con Irán su desnuclearización, cosa que no ha ocurrido. Esto porque desde ese tiempo se sospecha que Irán tiene arsenal nuclear o lo está desarrollando, como también lo tendría Israel. Dichas negociaciones fracasaron porque Irán dice que si Estados Unidos e Israel tienen arsenal nuclear, entonces ellos, principalmente por derecho divino, tienen que tener armas nucleares, porque principalmente lo que es el modo de pensar iraní es que si Alá nos permite que matemos a los infieles, tenemos que tener armas nucleares. Y entonces es más un tema religioso que un, eh, que un programa nuclear con fines pacíficos para uso civil, ¿sí? Porque de civil no tiene nada. Ok, por tal razón, Israel decidió atacar ayer las instalaciones nucleares de Irán y eliminar a varios científicos que apoyan su programa nuclear. Pues bien, ahí tenemos este punto. Ya después de muchas horas en el aire, los B-2 regresaron a sus casas en la base aérea de Weizmann sanos y salvos de su misión de destruir las instalaciones de Irán. ¿Sí? Entonces, cuando esto sucede, comienzan otra vez a lo que es lanzar un contraataque. ¿Sí? Y la Fuerza Aérea, perdón, israelí ha completado más de 1,000 misiones bombardeando, obviamente, sitios del cuerpo de la Guardia Revolucionaria que tengan que ver con el programa nuclear de Irán, entre otras cosas. Por ejemplo, el submarino que tenemos aquí en pantalla dice, los submarinos Fatah, Gadir y Tarek han comenzado a moverse hacia el Golfo Pérsico, cerca del estrecho de Hormuz, en preparación para una importante operación que probablemente tendría lugar la noche del ataque en que hizo Estados Unidos. Todo mundo estaba al borde de la locura porque se pensaba que si iba a cerrarse el estrecho de Hormuz, naciones como eh, Corea del Sur, como Japón, que dependen mucho del petróleo refinado de Irán, tienen miedo de que se queden sin combustible para poder alimentar bombas y que los coches puedan hacer uso de esa gasolina. Ahora, entremos en un contexto. México no tiene autosuficiencia energética. Mucha de la gasolina que se manda a traer viene de Estados Unidos refinada, ¿sí? Solamente hablando en términos energéticos, México tiene capacidad de refinación de 1.7 millones de barriles por día. Eso equivale a abastecer estados como Veracruz, Tabasco, Chiapas, poquito de Oaxaca, Campeche, llegándole un poquito a tirar a Yucatán y parcialmente Quintana Roo. Entonces, la mayoría del combustible que se importa viene de Estados Unidos, ya refinado de las refinerías de Texas, ¿sí? Ahora, ¿por qué nos afecta a los mexicanos esto?
principalmente porque el precio lo dictan en Londres y en Nueva York. Entonces, si el estrecho de Hormuz llegara a cerrar, esto es un efecto dominó en cadena. Los precios de los alimentos suben, comienza a haber escasez de alimentos, ya no tienes dinero para, ya no hay oportunidad de llenar el tanque del carro porque un conflicto que está a 15,000 kilómetros de distancia nos puede afectar a nosotros, a los mexicanos. Y eso muchas veces a nivel de tierra, nivel de sociedad civil, no lo entendemos, ¿sí? Por eso es muy importante y nos afecta este cierre de este pequeño estrecho, ¿sí? Ok. Eh, en los círculos internos de Irán se ha comenzado a decir que se le dé un golpe de Estado a Jamenei. Un grupo de empresarios, figuras y políticas militares y clérigos de alto rango iraníes han comenzado a planear cómo gobernar Irán sin Jamenei, ya sea que muera o que sea relegado. Tenemos entendido de que Ali Jamenei ya ha nominado a 3 clérigos, a 3 sacerdotes después de él, que le sucedan y que puedan continuar lo que es la teocracia islámica en lo que es Irán. El plan incluye un comité de liderazgo que tomaría el control del país y negociaría con Estados Unidos para detener los ataques israelíes, según el diario El Atlántico. Aquí la pregunta sería, ¿qué ideología tiene toda esta gente? Que no sea más de lo mismo. Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, decía el lunes por la noche, necesitamos saber qué sucedió con los 400 kilogramos de uranio enriquecido al 60% que tenía Irán, un nivel de enriquecimiento cercano al necesario para producir armas nucleares. Ahora, recordemos que el uranio es un metal que combinado con otros elementos tiene la capacidad de ser radiactivo, ¿sí? Entonces, si se eleva a un nivel de 60-90% para fabricar una bomba atómica, ya el uso civil se pierde completamente para hacerlo un uso completamente militar, ¿sí? Entonces, lo que ha llevado a las fuerzas de defensa de Israel hace poco a identificar misiles lanzados desde Irán hacia el territorio del Estado de Israel. Los sistemas defensivos están en funcionamiento para interceptar la amenaza. Al recibir una alerta, se instruye al público a entrar a un espacio protegido y permanecer allí hasta nuevo aviso. Se les mandan 2 alertas. Una prealerta que tienen 10 minutos y la alerta de cuando los misiles están llegando sobre Israel. Solo se permite salir del espacio protegido si se recibe una directiva explícita y continúe siguiendo las instrucciones del comando del frente interior. Ok. Tras la detección de lanzamientos desde Irán, esto sucedió hace 24 horas, 36 horas, desde Irán, antes de un alto al fuego que ahorita en este momento tenemos, hubo impactos en la llanura de Judea, en Judea, el valle del Beit Shean, en Beca, en Samaria, en Jerusalén, en Sharon, en Lakish, en Dan y en Yarkon. A las 23:18 de ayer, anteayer, perdón, hubo alarmas en Tel Aviv por la inminente llegada de misiles iraníes, ¿sí? Entonces, las fuerzas de defensa de Israel atacaron emplazamientos de misiles y vehículos no aéreos tripulados en Isfahan, Bushehr y Abbas por primera vez Jats. Hoy domingo, con la supervisión de la Dirección de Inteligencia de las Fuerzas de Defensa de Israel, aproximadamente 30 aviones de combate atacaron decenas de objetivos militares en todo Irán con más de 60 municiones. Como parte de los ataques, aviones de combate de la Fuerza Aérea de Israel atacaron el centro de comando de misiles estratégicos Imam Hussein en la zona de Yazd, donde se almacenaban misiles Khorramshahr de largo alcance. Desde este centro de mando se lanzaron aproximadamente 60 misiles hacia el Estado de Israel. Paralelamente se atacaron lanzadores de misiles en Isfahan, Bushehr y Adbaz. También se llevaron a cabo ataques contra las instalaciones militares dedicadas a la producción de baterías de defensa aérea, el centro de comando de vehículos aéreos no tripulados de la Tercera Brigada y una instalación de almacenamiento de vehículos aéreos no tripulados cercana al centro de comando. Durante los ataques, un avión de la Fuerza Aérea de Israel identificó a soldados de las Fuerzas Armadas de Irán cargando los lanzamisiles y los eliminaron en el lugar. Las FDI continúan alcanzando y atacando cualquier zona dentro del territorio iraní para eliminar las amenazas que se ciernen sobre el Estado de Israel y se adjuntan, obviamente, pues las imágenes que por respeto no vamos a mostrar aquí. Pero lo que sí podemos mostrar o mencionar es que la Fuerza Aérea ya ha completado más de 1,000 misiones de ataque, principalmente
aire-tierra, con la participación de cientos de aeronaves. Se calcula que durante la primera oleada fueron más de 250 aeronaves de tipo F-16, F-15 y F-35 que patrullaban sobre los cielos de Israel. Más de 200 lanzadores de misiles tierra-tierra fueron neutralizados. 24 personas han muerto en Israel desde que la operación comenzó. Más de 1.290 personas resultaron heridas, 14 de ellas en estado grave. Y más de 10.630 personas desplazadas fueron evacuadas de sus hogares en todo el país de Israel, porque se lanzaron 440 misiles desde Irán cuando el Ayatollah pedía 1.000. O sea, no se lanzó ni la tercera parte de los misiles. ¿Sí? Ok, esto por un lado. Por el otro, tenemos evidencia satelital tomadas el 22 de junio en la ciudad de Qom, Irán. Evidencia de cráteres de bombas en el sitio nuclear de Fordo. Según una nueva imagen satelital de las instalaciones nucleares de Fordo, Irán, ubicadas en una ladera montañosa, se muestran orificios de penetración visibles supuestamente causados por bombarderos estadounidenses. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos la foto, si la pueden ver ustedes allí, del sitio que Israel atacó y también en colaboración con Estados Unidos fue atacado. ¿Correcto? Eh, Estos bombarderos furtivos B-2, como los que tengo yo aquí en la imagen, este pájaro de 2.100 millones de dólares, que transportan municiones rompebúnkeres, desplegaron desde Missouri escoltados por aviones cisterna KC-135, un símbolo de poder sin igual valorado en 2.100 millones de dólares. El B-2 no es solo un bombardero, es una declaración. Cuando esta ave vuela no es solo una visita, es un mensaje. Aunque su destino final no estaba confirmado, su despliegue marca una señal clara. La postura militar de Estados Unidos en la región está escalando. Esto no es rutina, es contención estratégica respaldada por una fuerza imparable. Aunque el video no corresponde a la misión actual, no captura la belleza de lo que esta bestia puede cargar y la advertencia silenciosa que transmite. Ojos en el cielo. Obviamente, pues tenemos más información. Tras los lanzamientos de Israel, una oleada generalizada de ataques en Teherán ha tenido lugar. Informes de ataques a la base de Parchin, ubicada el programa nuclear iraní 30 kilómetros al suroeste de Teherán. Ataques también en el puerto de Bandar Abbas en el suroeste. Ataques en la calle Fatemi y el Boulevard Casheveres en el centro de Teherán, en el noroeste del distrito 6 central de la ciudad. Cinturones de fuego en el centro de Teherán. Ataques en Tabriz, Kermanshah y Bushehr. ¿Correcto? Ahora, eh, se menciona también que el régimen de los ayatolas posiblemente esté al borde del colapso. Ajá. Por primera vez en décadas, los iraníes no solamente escuchan el sonido de las explosiones que sacuden el cielo de Teherán, comienzan a comprender su significado. Con palabras inusuales y duras, los ciudadanos se atreven a hablar de un cambio inminente, de un régimen que pierde el control y de una esperanza que una vez fue una traición. Ya no tenemos miedo, declaró una fuente de Teherán a I-24 News. Es set de liberación. Oded Eilam, ex jefe de la división antiterrorista del Mossad y actual investigador del JCF, enfatiza: es casi como una fisión nuclear y una reacción en cadena. El ataque a los símbolos del gobierno transmite debilidad, impotencia y pánico absoluto. Tras décadas de un régimen férreo y traumas nacionales como la guerra entre Irán e Irak, algo que se ha resquebrajado allí y quizás por primera vez el gobierno también lo comprende. ¿Sí? Este, Continuamos. Exfuncionario del Mossad. Si Irán ataca a Estados Unidos, provocará el colapso del régimen. Según Oded Deilam, ex jefe de la división antiterrorista del Mossad de, y asuntos de, y actual investigador del Centro de Asuntos Exteriores y de Seguridad de Jerusalén, JCFA, no duda en decir abiertamente que lo que muchos solo insinúan. Esperemos que se produzca un ataque iraní contra Estados Unidos. Esto sería una declaración de guerra a Estados Unidos y por lo tanto también una declaración de guerra a la OTAN. El AM explica que tal medida desencadenaría una respuesta masiva y multisistémica por parte de Occidente. En tal caso, veríamos una movilización significativa, especialmente de Gran Bretaña. Ya sea que se esté preparando con portaaviones, esto sería el golpe definitivo al régimen de Teherán, la apertura de las puertas del infierno. Sin embargo, Eilam cree
que el caos en Teherán podría frenar la respuesta iraní, pues están confundidos, atónitos y tienen tremendas dificultades para tomar decisiones. Jamenei está sumido en el pánico. No es seguro que opten por responder a Estados Unidos. De hecho, podrían intentar dañar a Israel. Menciona el precedente histórico de 1988 cuando Irán bloqueó el estrecho de Hormuz y como resultado sufrió un ataque estadounidense que lo obligó a firmar un acuerdo de rendición. No tienen la capacidad de librar una guerra de desgaste. No tienen batallones ni infraestructura para la supervivencia a largo plazo. Cualquier ataque directo contra ellos desmantelará su capacidad organizativa y social. A pesar de la dificultad, Eilam advierte que el potencial de ataques globales no ha desaparecido. Los iraníes aún tienen la capacidad de operar en el extranjero, principalmente a través de ciudadanos locales que los compran con dinero. Es hora de aumentar la vigilancia, pues esta campaña aún no ha terminado. Eh, ok, ¿qué más tenemos? Aquí tenemos la siguiente. Las acciones contra los líderes religiosos de Irán socavarán al régimen. Altos funcionarios de seguridad creen que la estabilidad del régimen iraní reside en un pequeño grupo de líderes religiosos iraníes liderados por el ayatollah Ali Khamenei y su hijo Mojtaba. Según ellos, una brecha en este núcleo, que también incluye el cuerpo de guardianes de la Asamblea de Expertos, podrían provocar un vacío de gobierno, luchas de poder e incluso un levantamiento civil. Johnny Ben Menahem, investigador del JCFA, explica: Khamenei ostenta amplios poderes excepcionales desde la seguridad hasta la religión, y su hijo es considerado un heredero extremista cercano a la Guardia Revolucionaria. Si actuamos contra el núcleo de liderazgo, Irán entrará en un periodo de profunda inestabilidad con consecuencias directas para el programa nuclear y la política regional. Pues claro, nadie quiere entrar en una guerra cuando provocas al gigante dormido y que este pues obviamente te barra con un montón de bombas, la verdad. Ok, ¿qué más tenemos por aquí? Aquí tenemos una imagen de lo que es el momento estratégico para Israel. El ataque a Fordo cambia las reglas del juego. Aquí tenemos imágenes sobre el preciso ataque estadounidense contra las instalaciones de Fordo, símbolo de la disuasión nuclear iraní. No solo dañó gravemente el proyecto nuclear, sino que también conmocionó a los líderes de Teherán y generó una crisis interna sin precedentes. Las instalaciones construidas en las profundidades de las montañas para resistir cualquier ataque fueron heroicamente bombardeadas, exponiendo la debilidad del régimen. Israel se encuentra ahora en un punto de inflexión. Irán está perdiendo su capacidad para librar una guerra de desgaste y el gobierno estadounidense está consolidando una vez más su posición hegemónica en la región. Esta es una oportunidad para que Israel lidere el camino, combine la presión militar y diplomática y cree una paz más estable en la región. El futuro depende de las próximas acciones e Israel debe estar preparado para cualquier escenario. De hecho, ahorita están en estado de alerta máxima. En la imagen que obviamente tenemos, para que puedan ver el diferido, documentación satelital de alta calidad muestra que las dos áreas fueron dañadas en el reactor de Fordo a 100 metros de profundidad. Tensiones entre Estados Unidos e Irán alcanzan un nuevo máximo y las expectativas de una mayor participación militar estadounidense comienzan a provocar reacciones generalizadas en la política estadounidense. Esto es internamente dentro de Estados Unidos. Las encuestas muestran que la opinión pública estadounidense se opone mayoritariamente a la intervención militar directa, pero el doctor Isaac Mansdorf señala que si los ataques tienen éxito y el resultado final es un mecanismo de monitoreo sostenible aceptado por los iraníes o incluso un cambio de régimen, se espera que el apoyo público aumente dentro de Estados Unidos. Sin embargo, si no se alcanzan los objetivos, advierte que la oposición a una participación continua aumentará, especialmente si se perjudican a los intereses estadounidenses en el extranjero o se compromete la seguridad nacional. Según el doctor Mansford, añade que el apoyo político de Estados Unidos está dividido en este momento. El sentimiento republicano es mayoritariamente favorable, mientras que el demócrata se opone casi unánimemente. Sin embargo, el presidente Trump no depende mucho del apoyo público para su reelección, lo que le permite actuar con mayor independencia. El posible abandono de la acción militar, ya sea por presión del Congreso o por un cambio de opinión pública, abriría posibilidades de negociación con Irán, mejorando así su posición, afirma. Junto con el optimismo y el orgullo por los logros de Israel, el doctor Mansdorf enfatiza que
Un conflicto prolongado podría perjudicar los intereses israelíes a largo plazo y por lo tanto se necesita una victoria rápida y decisiva que garantice la parálisis nuclear y el fin de los ataques con misiles. Ayer originalmente habían hecho ellos un alto al fuego, pero pues obviamente Irán, Gaza y Hezbollah lanzaron un ataque obviamente sorpresa que tuvo consecuencias desastrosas para el alto al fuego, porque fue un alto al fuego forzado de ambas partes. Por un lado, porque Israel seguía queriendo atacando, pero por el otro Irán, para tener la escena internacional de su lado, dijeron, no, Israel es el malo, es el que nos está disparando. Ok, Hezbollah se prepara para la confrontación del bando chií en el Líbano se divide. El coronel en reserva, doctor Jacques Neria, ex asesor político del primer ministro Itzhak Rabin y actualmente investigador del JCF, advierte: Hezbollah continúa con los preparativos para la guerra y el gobierno libanés teme un colapso total. Según él, existen profundas divisiones en el bando chií. Naví Berri se opone a participar en la guerra mientras que Hezbollah hará lo que le pida su líder en Teherán. Neri enfatiza que Hezbollah no se ha retirado de sus posiciones en el sur y ha establecido una formación militar civil en aldeas chiitas que ya habían sido invadidas previamente por Israel en el mes de febrero, pero los forzaron a retroceder atrás. Los acontecimientos en Irán afectan directamente la toma de decisiones en el Líbano. Si Teherán es derrotado, Hezbollah también podría colapsar, concluye el investigador. Dice, poco antes de que se llevara a cabo el bombardeo matutino hacia el Estado de Israel, la Fuerza Aérea de Defensa atacó los lanzadores listos para disparar inmediatamente desde Irán. El ataque obviamente se privó a la vida de soldados iraníes que operaban los lanzadores. ¿Sí? Aquí vemos, pues obviamente, imágenes de satélite, muestran las entradas del lado derecho, como los vemos aquí, las entradas de las GBU-57. El daño se realizó bajo tierra y no en el exterior. ¿Sí? También esto es importante porque este, estamos viendo que, que, que acontecen en, en el medio, muchas de las cosas que acontecen en el medio, pues, este, informativo, afectan obviamente la estabilidad en lo que es la región, pero principalmente vamos a hablar de América Latina también, porque hay información importante que tenemos que mencionar, ¿sí? Eh, Aquí quiero también ahorita mencionar algo. Vamos a otra vez a tener pantalla porque la conexión del internet está inestable. Entonces vamos a continuar transmitiendo, ¿sí? Ok. Oficial israelí dice que Irán lanzó 6 misiles nucleares a lanzó 6 misiles balísticos a bases de Estados Unidos sin Qatar. Reportero de Axios, Barak David. Ujú. Ok. Aquí tenemos, según la agencia Press TV, la base aérea de Al Udeid, ubicada en el suroeste de Doha, Qatar, es la mayor base militar estadounidense en Asia Occidental y un centro crucial para las operaciones aéreas en toda la región, incluyendo Irak y Siria. En 30 años de operaciones, se han invertido miles de millones de dólares en la base. Abarcan 50 kilómetros cuadrados y cuenta con 2 pistas y decenas de instalaciones de apoyo. La base, descrita como la piedra angular de la estrategia militar estadounidense en la región de Asia Occidental, alberga a más de 10.000 efectivos estadounidenses y una amplia gama de aeronaves, incluyendo bombarderos y cazas y drones, como parte de la 379 ala expedicionaria aérea de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Además de la Fuerza Aérea de Estados Unidos como operador principal, también alberga a la Fuerza Aérea del Emir de Qatar, la Real Fuerza Aérea Británica y ocasionalmente otras fuerzas aéreas extranjeras. Lo más importante es que también alberga el cuartel general avanzado del Comando Central de Estados Unidos, uno de los 11 comandos
uno de los 11 comandos combatientes unificados del Departamento de la Defensa de los Estados Unidos. De acuerdo. Habíamos perdido por un momento la conexión con el Zoom, pero seguimos transmitiendo. Ok. 24 de junio, hoy, a la 1:13 a la 1:13, tiempo de México, 8 de la noche, tiempo de Israel, se daba la cuenta de los misiles que había Israel destruido en vuelo directamente al Estado de Israel. Se calcula 600 misiles balísticos, 550 interceptados y 50 impactos algunos en campos abiertos. En el momento en el cual se estaba pactando el alto al fuego, Donald Trump tuiteó lo siguiente: el alto al fuego está en vigente, no lo violen. Por favor, no lo violen. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Luego el cuerpo de la Guardia Revolucionaria tuiteó en sus imágenes en los canales árabes esta imagen de un edificio de Beerseba destruido y alcanzado por un misil Qamshar 3. Ajá. Esta imagen se publica con orgullo, la imagen de un edificio residencial destruido en Beerseba, donde hasta ahora oficialmente 4 personas fueron obviamente privadas de la vida, diciendo, disparamos el último tiro. Entonces, vemos que este relativamente alto al fuego, que es obviamente pues una paz, como para rearmarse, como para decir, pues oye, te vamos a seguir tiroteando, pero no te, no te confíes, vamos a estar ahí viéndote para ver si reaccionas y hacemos esto. Dice, ahora en un comunicado oficial del gobierno de Israel se anunció que se completó y se superó todos los objetivos de la operación León Rugiente Despertando, eliminando amenazas existenciales inmediatas, el programa nuclear iraní y sus misiles balísticos. Las FDI lograron dominio aéreo total sobre Teherán, destruyeron centros clave de régimen, eliminaron altos mandos, cientos de miembros de la milicia Basij y otro científico nuclear. Israel agradeció a Estados Unidos y al presidente Trump por su apoyo y coordinación con su... Eh, Israel agradeció a Estados Unidos y al presidente Trump por su apoyo y coordinación. Acordaron un alto el fuego bilateral. Israel responderá con fuerza a cualquier violación. La población debe seguir las instrucciones del comando del Frente Interior. Netanyahu iba a hablar en cadena nacional de Israel más tarde. Portavoz de las FDI, que es la imagen que estamos viendo ahorita, las FDI han cumplido plenamente todos los objetivos definidos en la operación León Ascendente. El jefe del Estado Mayor ha ordenado a las FDI que mantengan un estado de nivel de alerta y preparación para una respuesta contundente en cualquier violación del alto al fuego. Y antes del alto al fuego, minutos antes de promulgar el alto al fuego, al menos un misil balístico fue lanzado desde Irán contra Israel en el último ataque después de que supuestamente entrara en vigor el alto al fuego. Es probable que el misil haya sido interceptado. No hay informes inmediatos ni impactos ni de heridos. El diputado de la Knesset, Avigdor Lieberman, dice, 3 horas y media después de que el presidente de Estados Unidos declarara un alto al fuego, se dispararon desde Irán hacia el norte de Israel misiles. No debemos tolerarlo ni contenernos, debemos responder inmediatamente. ¿Sí? Esto por un lado. No muchos lo recuerdan, pero poco después del alto al fuego, con Hezbollah se lanzaron 2 proyectiles de mortero contra el monte Dob para ponernos a prueba. La respuesta fueron 40 ataques aéreos en el sur del Líbano. ¿Sí? Es la respuesta que se mandó por haber violado el alto al fuego. El ministro de Defensa Israel Katz dice, he ordenado a las fuerzas de defensa de Israel que respondan con contundencia a la violación del alto al fuego como parte de Irán con potentes ataques contra objetivos del régimen en el corazón de Teherán. Ante la completa violación por parte de Irán del alto al fuego declarado por el presidente de Estados Unidos y lanzamientos de misiles contra Israel, de acuerdo con la política del gobierno israelí de responder con contundencia a cualquier violación, se ha ordenado a las fuerzas de defensa de Israel, en coordinación con el primer ministro, que continúen la intensa actividad de ataques a Teherán para frustrar los objetivos del régimen e infraestructuras terroristas en Teherán como continuación de la actividad de ayer.
Según se informa, 2 misiles balísticos fueron lanzados desde Irán contra Israel después de la entrada en vigor prevista del alto al fuego. Según evaluaciones actualizadas de la CFDI, ambos misiles fueron interceptados. También se observaron la diferencia con las rupturas del alto al fuego con Hamas e Irán. Allí en Gaza a menudo se echó la culpa a otras organizaciones e incluso ataques relámpago. Los rayos son, por supuesto, una tontería, pero no con las organizaciones ni siquiera necesariamente una mentira. Hubo quienes eran más radicales que Hamas y querían perturbar la tregua. Y esto no funcionó para Irán, ellos responderán por todo. ¿Sí? Eh, Israel se muestra preocupado por el avance de la tunelización avanzada cerca del complejo nuclear de Natanz. Los medios hebreos han informado que hasta el momento no se han observado indicios de daños en el túnel avanzado cerca de la planta de enriquecimiento de Natanz. El sitio se encuentra en construcción en una zona montañosa al sur de Natanz. Cuenta con 4 enormes aberturas revestidas de hormigón y roca de más de 100 metros de espesor y, según fuentes, ofrece mayor protección que la planta de Fordo. Los informes indican que se trasladó equipo al sitio antes de que comenzara la operación, lo que genera inquietudes sobre la posibilidad de que exista una instalación de enriquecimiento secreta de alta capacidad. A las 1:15, el portavoz del Estado Mayor, Teniente General Eyal Samir, en una evaluación de la situación actual, ante la grave violación del alto al fuego llevada a cabo por el régimen iraní, se responderá con fuerza. ¿Ok? Eh, Se informan obviamente pues de la muerte de personas. La agencia iraní Tasnim anunció en el ataque de la CFDI ayer contra el cuartel de la Guardia Revolucionaria. Se echaron varios oficiales de alto rango, incluido el comandante de la Guardia Revolucionaria en la provincia de Alborz, con un rango equivalente a general de brigada. Obviamente también Israel eliminó a Haitham Bakri y a sus 2 hijos, financieros libanés vinculados al grupo terrorista Hezbollah, en un ataque selectivo en la carretera a Kafr Dahal en el sur del Líbano. Esto a la 1:16 acontecía. Después de que Irán afirmó que no hubo disparos más de 2 horas después de que comenzó el alto al fuego, ahora afirman que se produjo en respuesta a una violación israelí, lo cual es un completo engaño, engaño, engaño. Presidente Macron, ¿qué dice? Declaraciones de Macron sobre las negociaciones nucleares con la República Islámica. En sus recientes declaraciones, el presidente francés Emmanuel Macron destacó el peligro del enriquecimiento secreto de uranio por parte de la República Islámica y consideró que esto es motivo de necesidad para continuar las negociaciones. Macron subrayó que este peligro demuestra la importancia de la diplomacia y el diálogo para evitar la escalada de tensiones y alcanzar un acuerdo duradero. Destacó la necesidad de cooperación internacional para supervisar el programa nuclear de Irán del régimen y garantizar el no desarrollo de armas nucleares. Este, el ataque a Fordo es una victoria táctica, pero un fracaso estratégico si nos detenemos ahora. La destrucción de la instalación nuclear de Fordo proporcionó a muchos una sensación momentánea de alivio, pero se trata de una ilusión peligrosa. Catherine Pérez Shigdeme, investigadora visitante del Jerusalem Association Center of Jerusalem, argumenta que Fordo era mucho más que una instalación nuclear, era un símbolo ideológico, un santuario y una política exterior fortificada y falsa, y una ilusión de inmunidad para un régimen que cree en la redención a través del caos. Afirma que Occidente podría estar equivocado si ve la destrucción física de la instalación como el final de un verso. Explotar una estructura no destruye una idea. Según ella, el régimen de Ayatollah no es un estado cualquiera, sino un proyecto revolucionario religioso multifacético basado en la ideología más que en el realismo político. La destrucción de Fordo es un momento significativo, pero si no va acompañada de acciones ideológicas, políticas y estratégicas contra la Guardia Revolucionaria, las raíces seguirán profundizándose. Advierte contra la descentralización nuclear e ideológica, contra la transferencia de infraestructura a estados fallidos y contra la dispersión de científicos, agentes e ideas en las comunidades antioccidentales. El desafío para ella no es solo dañar las centrifugadoras, sino la fe que las alimenta. Si nos conformamos con destruir el búnker de piedra y descuidamos los cimientos de la fe en lo que establecieron, volveremos a esta guerra en un futuro más sombrío y con menos herramientas. Esta imagen, la celebración de la victoria del régimen iraní, se está llevando a cabo en Teherán.
No asistieron a a las celebraciones el comandante de la Guardia Revolucionaria Salami, el jefe del Estado Mayor Bakri, ni su sustituto durante 4 días, pero que celebran que ya no hay instalaciones nucleares, que no quedan científicos en Irán, que Israel se apiadó de Jamenei y pasó por alto de su búnker. Todo es cuestión de percepción. Un intento fallido de presentar la victoria al mundo árabe y al pueblo iraní. Por cierto, espero que esta vez los miembros de Hezbollah hayan aceptado la invitación y también hayan venido simplemente porque en los últimos 12 días, cuando los invitaste a unirse, no lo hicieron. Que ese sea un problema con los buscapersonas. Obviamente, nadie sabe. En resumen, de la guerra, los números, vamos a los números ahora. Se calcula que Irán lanzó entre 500 y 550 misiles balísticos y alrededor de 1,000 drones contra Israel. Israel interceptó entre el 80 y el 90% de los misiles y el 99.99% de los drones. 50 a 60 misiles impactaron en territorio israelí, provocando 28 muertos y cientos de heridos. Se habla de 10,630 heridos. Se reportaron graves daños en la retaguardia con centenares de casas destruidas, aunque las infraestructuras críticas no fueron alcanzadas. Israel destruyó cerca de 1,000 misiles balísticos iraníes y el 65% de sus lanzadores. Se calcula que a Irán le quedan entre 1,000 y 1,500 misiles, menos de la mitad de su arsenal original. Las FDI atacaron instalaciones nucleares en el Fordo, Natanz y Isfahan, causando graves daños. Al menos 15 científicos nucleares y de altos mandos de seguridad iraníes se fueron eliminados, incluyendo el comandante de la Guardia Revolucionaria. El 80% del sistema de defensa aérea de Irán fue destruido, incluyendo 80 baterías antiaéreas. La Fuerza Aérea de Israel mantiene el control total del espacio aéreo sin pérdidas ni rescates de pilotos. Obviamente, por su prioridad aérea absoluta. Ahora, se escribe aquí, ¿por qué Trump escribió que China ahora puede seguir comprando petróleo de Irán? La declaración del presidente estadounidense que en realidad recompensa a los chinos por comprar petróleo iraní parece desconcertante, dado que desde febrero su administración ha estado imponiendo sanciones a los corredores, corporaciones y refinerías chinas que compran petróleo iraní. Esto podría estar relacionado con la amenaza de que Irán lanzó el martes de cerrar el estrecho de Hormuz. Hay indicios de que Washington ha pedido a Pekín que convenza a Teherán de no bloquear el paso. Animo al gobierno chino a que los contacte sobre este asunto, ya que dependen en gran medida del estrecho de Hormuz para su petróleo, declaró el secretario de Estado Marco Rubio en una entrevista con Fox News el domingo. Tras conocerse que el Parlamento iraní pretende aprobar una ley para cerrar el estrecho, hasta el momento no hay ningún anuncio oficial sobre el alivio de las sanciones estadounidenses que prohíban la compra de petróleo iraní. Pero la implementación de las sanciones es un asunto flexible y depende de la voluntad estadounidense de pisar el pedal. En otras palabras, Trump está insinuando que China, que absorbe alrededor del 90% de las exportaciones petroleras iraníes, seguirá beneficiándose de ello e incluso insinúa un acuerdo más amplio. Con suerte, también comprarán mucho petróleo de Estados Unidos y un doble mensaje a Pekín y a los mercados estadounidenses, porque se acordó que cuando se estuviera eh, siendo el ataque estadounidense, hacerlo en viernes por la noche para no perjudicar el mercado del petróleo. Por eso los precios como que no subieron tanto, a lo mejor tal vez un dólar, dólar y medio. Esta fotografía que tenemos aquí, específicamente esta, nos dice lo siguiente. Algo muy extraño ocurrió en el túnel conectado a las instalaciones del NETC en Isfahan. No se puede encontrar ningún analista que comentara, pero según las fotografías que tienen antes sí se puede identificar tres aberturas principales y el complejo subterráneo que utiliza el programa para convertir el pastel amarillo, el uranio, en gas UFCs que posteriormente se enriquece en Natanz o Fordo. El complejo probablemente se utiliza tanto para almacenamiento como para multiplicador del conjunto de superficie. Fotografías satelitales en baja resolución del 17 al 22 de junio revelan lo siguiente. 1. En la abertura 1, desde el norte a las 8:06 y luego el mismo trabajo en su lado sur. Y entre ambos parece que la abertura misma está cubierta. Abertura 2 o el portal 2 en la fotografía. Se identificaron movimientos de tierra cerca de una pequeña abertura junto a la abertura 2 que luego se expande rápidamente por todo el eje que conduce a la abertura
y todo el asfalto está cubierto. Es evidente que la abertura 2 también está cubierta. Abertura 3, más abajo. No está tan claro qué sucedió. Se identificaron movimientos de tierra a lo largo del eje principal hacia la abertura y en la última foto el pozo se ve mucho más oscuro. No está claro si la abertura estaba cubierta, pero no se descarta algo similar sucediera aquí también. No hay indicios de que el túnel fuera atacado por una descarga de misiles Tomahawk lanzados por la Armada de los Estados Unidos, aunque los medios afirman que el lugar sí fue atacado. Se espera una buena foto en buena resolución para confirmar el análisis y se actualizará la información si hay alguna novedad. Ben Sion. Ok, Putin tacha de agresión injustificada el ataque a Estados Unidos a Irán y el líder supremo Khamenei pide más ayuda a Rusia y como subtítulo, Trump, empezaste esta guerra pero la acabaremos nosotros, advierte Washington al ejército iraní. ¿Acaso no nos aseguraron con la existencia de su programa nuclear exclusivamente para fines civiles, que es lo que veníamos hablando al principio del programa? ¿No se proclamó Urbit et Urbi que su enriquecimiento de uranio perseguía únicamente la generación pacífica de energía civil principalmente? Sin embargo, ahora con una audacia que raya en insolencia, se exhibe sin pudor su capacidad para producir bombas nucleares, jactándose de poseer uranio enriquecido a niveles aptos para armamento. ¿Cómo es posible que ninguna nación del concierto internacional lo declare? Pero solo este hecho objetivo y legítimo, ¿dónde está tan pregonada la línea roja? Con esto entramos a la parte final, para a lo mejor tal vez hacer un directo hoy por la tarde, hablando acerca de lo que es la parte que sigue. Uh-huh. El después de la guerra, ¿por qué la victoria de Israel es la mayor esperanza del mundo? Desde el mortífero ataque terrorista de Hamas el 7 de octubre del 2023 ha quedado claro que no se trata de una simple escaramuza táctica entre Israel y un movimiento terrorista. Es un enfrentamiento por la identidad, el rumbo y el futuro no solo de Israel, sino también de Oriente Medio y del mundo libre. Una verdadera victoria israelí no se medirá únicamente por las victorias en el campo de batalla, el despojo de armas a Hamas ni la devolución de los rehenes. La lucha opone una cultura de vida y creatividad a una ideología de muerte y destrucción. Obviamente, esto es una guerra espiritual de la vida contra la muerte. Para obtener una victoria decisiva, Israel debe lograr dos objetivos estratégicos. A primera vista esto puede parecer descabellado, sin embargo es esencial. Irán no es solo el problema de Israel, es el epicentro del fanatismo religioso radical que ejerce el terror, reprime a los ciudadanos y busca armas de destrucción masiva. Eso es cierto. Mientras que gobiernan los ayatolas, nadie está a salvo. Israel está en primera línea, pero sobre todo el mundo libre está en peligro. Derrocar el régimen de los ayatolas es un imperativo global. La verdadera victoria llegará cuando el pueblo iraní, una nación antigua y orgullosa, se libere de la oscura dictadura que lo mantiene secuestrado. Esto sería un triunfo para la democracia y la libertad y la esperanza, ¿correcto? En esta siguiente imagen vemos la Agencia para la Energía Atómica iraní anuncia que el país persa está listo para reanudar el enriquecimiento de uranio en el marco de su programa nuclear. Obviamente ellos no se van a detener, para nada. Ajá, a la 1:25 de hoy, martes, casi 9 de la noche, tiempo de Israel, la noticia de última hora decía, Qatar, en los próximos 2 días negociaremos un alto al fuego y el regreso de los rehenes de la franja de Gaza. Un funcionario de seguridad israelí declaró al canal saudita Al-Haddad. Sabemos bien dónde trasladó Irán el uranio enriquecido. La mayor parte quedó sepultada bajo los escombros. También afirmó que Israel no atacó directamente el uranio enriquecido, ya que esto podría haber provocado una catástrofe ambiental nuclear. Obviamente Israel cuidó mucho de que en los ataques no hubiera algo tóxico que afectara las nubes de la población. Pronóstico. Este intento de alto al fuego es una pausa táctica para reabastecer defensas antiaéreas porque Irán va a seguir tirando misiles, eso es un hecho. Y ya para finalizar, el jefe del Estado Mayor General en una evaluación de la situación tras la entrada en vigor del alto al fuego. A pesar del logro fenomenal, debemos mantenernos en vigor el alto al fuego. A pesar del logro fenomenal, debemos mantenernos firmes, pues aún quedan muchos desafíos por delante.
Debemos mantener la concentración. No hay tiempo para dormirnos en los laureles. Hoy martes, el jefe del Estado Mayor, Teniente General Eyal Samir, realizó una evaluación de la situación con miembros del Foro del Estado Mayor tras el inicio del alto al fuego con Irán. De las palabras del jefe del Estado Mayor, hemos concluido una fase importante, pero la campaña contra Irán no ha terminado. Estamos entrando en una nueva fase basada en los logros del actual. Hemos retrasado años el proyecto nuclear de Irán y lo mismo aplica a su programa de misiles. Las fuerzas de defensa de Israel dieron lo mejor de sí. La dirección de inteligencia logró logros de inteligencia sin precedentes, eso es cierto. Los pilotos de la CFDI operaron con valentía, arriesgando sus vidas a miles de kilómetros del territorio israelí y atacaron y destruyeron objetivos militares. El conjunto de defensa aérea y de las unidades de comunicación operaron con sus capacidades operativas únicas para proteger el frente interno. Personal del comando del frente interno actuó con ingenio para salvar vidas, todo coordinado bajo la dirección de operaciones. Cada comando, dirección y rama contribuyó al éxito de la operación, ya sea mediante su participación directa en la operación contra Irán o mediante una sólida defensa en sus respectivos ámbitos. A pesar del fenomenal logro, debemos mantenernos firmes, aún quedan muchos desafíos por delante. Debemos mantenernos enfocados, no hay tiempo para dormirnos en los laureles. Ahora la atención se centra de nuevo en Gaza, traer a los rehenes a casa y desmantelar el régimen de Hamas. Me enorgullece tener el privilegio de dirigir la organización durante este periodo. Fuentes iraníes contrarias al régimen publican, ministro británico, el ataque de Estados Unidos a la República Islámica fue una gran derrota para Teherán. Pat McFadden, ministro del gabinete de la oficina del primer ministro británico, declaró que Gran Bretaña no estaba decepcionada por los ataques estadounidenses contra la República Islámica y generó los ataques como un gran revés para Teherán, refiriéndose al apoyo financiero de la República Islámica a las fuerzas subsidiarias en la región. Añadió, el régimen también ha fracasado en este frente. Comparar el poder y la posición de la República Islámica ahora con lo de hace un año muestra una diferencia significativa. McFadden enfatizó que Irán es el único país que no ha ganado en estos conflictos. ¿Sí? Por un lado, tenemos que en toda esta, en todo este rato que hemos estado platicando, vemos que obviamente el cumplimiento de ciertas cosas que están pasando auguran que esta sea una, una paz relativa, ¿sí? Porque obviamente Estados Unidos forzó una mediación, pero ¿qué nos garantiza, o más bien, qué nos forza a decir o a decir que esto ha terminado? Pues obviamente no hay ninguna garantía de que ha terminado. En esta última fotografía queremos poner de relieve algo que está pasando en el mundo. Según cifras oficiales de un buscador, el Google, las dos palabras principales que se han buscado en el Google en estos últimos 15 días han sido dos palabras, Irán o Mundial de Clubes. Aquí podemos ver que casi todo el hemisferio occidental, o sea, todo el hemisferio norte del ecuador de la Tierra para arriba, ha buscado la palabra clave Irán, mientras que lo que es África y Latinoamérica, de la mitad del Ecuador para abajo, han buscado Mundial de Clubes. Esto según el portal Black Maps, que es un portal uruguayo, donde hemos estado investigando par parte de lo que obviamente se ha buscado en los últimos días. Bien, esto por un lado.
Noticias. ¿Qué tenemos ahorita para decir de noticias? Bueno, vamos a, vamos a chequear qué ha sido lo último que ha llegado y vean lo que podemos también mencionar tres cosas antes ya de finalizar la transmisión. Lo último, el presidente de Irán da por finalizada la guerra con Israel tras el alto el fuego. Obviamente, se esperan obviamente atentados y ataques selectivos. Informe de Reuters, las reservas de uranio enriquecido de Irán no se han eliminado y el programa nuclear de Irán puede haberse retrasado solo 1 o 2 meses. El director de la Agencia Internacional, Rafael Grossi, en una entrevista con Fox, los daños en las tres instalaciones nucleares fueron muy significativos. Se causaron graves daños. Bien, vamos a ver. Eh, la guerra obviamente no ha llegado a un punto donde se mencione que tengamos una, una paz y prosperidad, ¿sí? Vamos a citar dos versículos, porque mañana vamos a tener otro en directo de la parte 5 exponiendo el porqué de esta parte. Primera Tesalonicenses, quiero leerte unos breves versículos, porque esto de la paz y la seguridad es algo que debemos tocar de una manera no forzosa, pero sí tenemos que leerlo. ¿Por qué? Porque ahorita esta forzada paz no significa que todo haya terminado. La misma Biblia nos dice qué es lo que está pasando y vamos a la escritura. Dice, eh, 5. Vamos a leer la versión Dios habla hoy. Y dice así, en cuanto a las fechas y los tiempos, hermanos, no necesitan que les escribamos. Ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará cuando menos se lo espere, todo como un ladrón que llega de noche. Cuando la gente diga, todo está en paz y tranquilo, entonces vendrá de repente sobre ellos la destrucción, como le vienen los dolores de parto a una mujer que está encinta y no podrán escapar. La traducción Dios habla hoy, esto dice, la traducción en lenguaje actual dice, cuando la gente diga todo está tranquilo y no hay nada, no hay por qué tener miedo, entonces todo será destruido de repente. La versión Reina Valera 60 a contemporánea dice, de repente cuando la gente diga paz y seguridad, le sobrevendrá la destrucción, como le llegan la mujer encinta, los dolores y no escaparán. Ahora, cuando hacemos un análisis de lo que es la mujer encinta con dolores de parto, vamos al libro de Mateo capítulo 24 para ver un poquito más a fondo este tema. Ma- el Evangelio según San Mateo habla de dolores de parto de muchas cosas. Y vamos a decirlo así. Eh, Versículo 4. Jesús hablando. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que esto no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. ¿Dolores de qué? Dolores de parto. ¿Por qué Dios hace comparación con dolores de parto en el mundo actualmente con lo que está por pasar
¿O a quién va a dar a luz el mundo para que la Biblia diga que estamos de dolores de parto? Bueno, primero que nada, hay un sistema que está terminándose, que es el sistema del patrón oro, del Bretton Woods, establecido en 1944 en Inglaterra, y que luego después la libra, que era la moneda de reserva mundial, pasó a manos de Estados Unidos con el dólar. Pero ahora el centro de poder se ha movido a China y se ha movido hacia Asia de nuevo. Ya no está en América, ¿sí? Quien controla los energéticos, la política y lo militar, pero quien sea rico tendrá para conquistar. Entonces, todo mundo esperamos obviamente que Estados Unidos ejerza esta policía del mundo, pero obviamente pues vemos que en la práctica es más fácil hacer un acuerdo de paz, forzar a las ideologías a mermar un poco para poder, digamos, reconstruir un poco los daños. El problema es que la Biblia nos avisa que es por poco tiempo, ¿sí? Cuando esto suceda, y es lo que tocábamos ayer, pero que vamos a tocar mañana, es que parte de lo que está pasando en el mundo es porque vamos a dar a luz a un sistema nuevo llamado Nuevo Orden Mundial. Obviamente el FMI, el Foro Económico de Davos, entre otros puntos, Foro Monetario Internacional, lo llaman Nuevo Orden Mundial, Nuevo Orden Secular. La Biblia lo llama la tribulación o gran tribulación, que es cuando 10 porciones de terreno se unen para darle a un canciller mundial el poder de toda la tierra. La Biblia nos advierte que este canciller mundial no es nada más y nada menos que la bestia, el hijo del mismo infierno, Satanás, el anticristo, la bestia, lo denomina la Biblia. Apocalipsis 13 nos dice que estaba eh, a punto de dar a luz un hijo varón y que regirá con vara de hierro a las naciones durante un tiempo de 7 años. Daniel 9:27 nos dice que por una semana será cesado, que por una semana hará pacto y que a la mitad de la semana de años, porque la Biblia habla de semana de días y de años, en este punto de Daniel 9:27 se habla de que serán 7 años donde esta persona se presume de la mano de Estados Unidos, mediante los acuerdos de Abraham, sentar a los palestinos y a los israelíes a firmar un acuerdo de paz y que los árabes, hermanos de los israelíes, porque ambos descienden de la misma estirpe de Abraham, fuercen una paz y seguridad que dure al menos 3 años y medio. ¿Sí? Estos dolores de parto son el principio del final de una época que en la Biblia se llama periodo de la gracia, donde nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos en Hechos capítulo 1 y unos varones les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Así como vieron a este Jesús ascender, así volverá. Y vamos a citar este versículo. Hechos 1. Entonces dice, habiendo dicho estas cosas, viendo los sellos, fue alzado y le recibió en una nube. Hechos capítulo 1, versículo 9. Y una nube que le ocultó de sus ojos.
Versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, porque están mirando al cielo. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿De qué manera Dios volverá? De una manera en la cual trompetas sonarán y los que hayan creído en Cristo resucitarán primero. Vamos a esa cita. Vamos a Tesalonicenses 4:12 en adelante. Dice, hermanos, no queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que ya han muerto, ni que se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios levantará con Jesús a los que murieron en él. Les decimos esto como una enseñanza del Señor. Nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida, hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron, sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que aún vivimos y ya hemos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor, y así estaremos con el Señor siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Si hemos tenido una relativa paz hasta el momento, es porque así Dios lo ha permitido hasta el día de hoy. Es importante recalcar algo, y ya vamos para las 2 horas porque no se nos haga un poco tedioso, pero es importante tocarlo. Esta paz que tenemos ahorita entre Israel e Irán, mediada por Estados Unidos, no va a ser suficiente porque a lo mejor tal vez el conflicto escale hasta un punto de manera nuclear. Posiblemente hoy en la noche o mañana tocaremos este punto porque es importante mencionarlo. ¿Sí? Entonces, eh, con esto en mente, no te quedes sin recibir a Cristo en esta tarde, porque hoy es el día de salvación. Hoy tal vez la relativa paz que tenemos eh, sea algo que sea algo que pueda cambiar en un momento. Nadie tenemos la vida comprada, obviamente. ¿Sí? Entonces, si has tenido, obviamente, una vida que no va de acuerdo a la voluntad de Dios o que no has vivido conforme a la voluntad de Dios, te invito a que cierres tus ojos allí y confieses el nombre de Jesucristo, nombre sobre todo nombre, Rey de reyes y Señor de señores, para que entre en tu vida, entre en tu corazón y sea salvo. Y que como dice Hechos 3:19, de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio para tu vida. Porque hoy la sociedad está perdida en afanes, en glotonería, vicios. ¿Sí? No voy a entrar en detalles para mencionarlos todos. Pero sí algo importante hay que mencionar es que Dios está teniendo misericordia sobre una humanidad que le ha dado la espalda. Que muchos hemos creído en su mensaje, esperamos su regreso, pero también anunciamos buenas noticias, porque no todo está perdido. Y si se pone peor, sabemos que tenemos la protección de Dios. Y para eso, antes de retirarnos, voy a citar un versículo más. Quiero citarlo en una versión especial que tenemos aquí.
Salmos 40. Ahorita lo tenemos. Aquí. Ok. Es el 44, creo. Ok. Vamos a leer el 40. Pacientemente esperé en Jehová. Él se volvió a mí y puso atención a mi súplica. Me sacó del pozo de la desesperación, del fango de la desolación. Sobre una roca, Jesucristo es la roca, sobre una roca puso mis pies y afirmó mis pasos. Puso un cántico nuevo en mi boca, una alabanza a Dios para que muchos vean y se regocijen y pongan su confianza en Dios. Dichoso el hombre que pone su confianza en el nombre de Jehová y no se vuelve, Jehová Dios, y no se vuelve a lo que es vano ni a hablar falsedad. Muchas son las cosas que has hecho, oh Dios, Dios nuestro. Tus portentos y tus cuidados han estado sobre nosotros. No hay otro como tú. He declarado y he dicho que son demasiados para enumerarlos. Bien. Em, Vamos a buscarla ahora en la versión del diario Vivir, que aquí la tenemos. Este salmo que está en el salmo entre el 40 y el 45. Aquí está, Salmo 46. Dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Selah. Del río de sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Quiero enfatizar el versículo 1 y el 2. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Lucas 21 habla algo específico y dice lo siguiente: porque habría señales en el sol, en la tierra y en el mar, y desfalleciendo los hombres a causa del temor y la expectación de las cosas que vendrán, porque de, las potencias de los cielos serán conmovidas. Uno de los versículos más abajo dice el bramido del mar. Si algo que no produce la guerra son obviamente desastres naturales, es importante mencionar que lo que pase aquí abajo, tener la sólida confianza de que cuando venga esto, estar listos. Ok. Lucas 21:34.
Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embraguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén. Cierra tus ojos, levanta tus manos. Señor, he escuchado tu palabra. Padre, tú has hablado a mi corazón, has hablado a mi alma, has hablado a mi mente, has hablado a mi vida. Señor, quiero seguir tu camino, Padre, y quiero escuchar tu voz, Padre, para todo lo que me instruyas y me mandes. Dios Todopoderoso, ministra mi alma y mi corazón, te necesito dentro de mí. Entra Jesús dentro de mi corazón, allí donde estoy yo, en el lugar en donde esté, donde estoy viendo esta transmisión, Señor, este siervo hablando, Padre. Toca con tu espíritu, Señor. Tócame. Quiero escucharte, Dios Todopoderoso. Señor, entra en mi vida y dame la paz que necesito, Padre, para lo que venga, yo no tenga miedo, sino que la fe en ti, que es suficiente, en el nombre de Jesús, entregando todos mis pecados, Señor, delante de ti, todos los derechos legales de mi vida. Señor, tenga la paz, el ánimo, el coraje, pero sobre todo la fortaleza de que si yo muero en este momento, vea tu presencia el día de hoy. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Por favor, te lo suplico, ven y entra en mi corazón, Padre, y haz cosas grandes y ocultas que yo no conozco. Padre, gracias te doy por este tiempo. Creo a Jesús, creo a Dios, creo al Espíritu Santo. Séllame con tu sello, Señor, para el día en que tu regreso serás manifestado, Señor. Padre, ven y entra en lo profundo de mi corazón y séllame y dame la paz que el mundo no conoce, Padre, para afrontar lo que sigue. Señor, gracias te doy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si oraste esto, obviamente eh, ya eres salvo, porque obviamente es por fe. ¿Sí? Entonces, antes de concluir transmisión, quiero orar por nuestros amigos y amigas que vieron este video. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, hemos hablado tu palabra, hemos hablado noticias, hemos hablado, Señor y Padre, lo que está aconteciendo. Señor, que las noticias aquí vertidas, Padre, muevan el corazón, Padre, de la gente para que crean en ti. Señor, no a este siervo inútil, sino a tu palabra, Padre, y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado, Señor. Que todos aquellos, Padre, que están indecisos de tomar una decisión, Padre, que cuando este día se acerca, Padre, cada día más, porque son señales, Padre, que tú has dicho, que veamos cómo está Irán, que veamos cómo está Israel, Señor, que es señal de tu regreso, Señor. Que cuando digan paz y seguridad, Señor, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Señor y Padre, que no sea demasiado tarde para nuestros amigos y amigas que ven este directo, Señor. Padre, encargo sus vidas delante de tu presencia, Padre. Habla por tu espíritu, Señor, en esta tarde y mañana, Señor y Padre, que estaremos hablando de estos temas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias, Señor. Y en el nombre de Cristo, fortalece la fe de los hermanos que vieron esta transmisión y de nuestros amigos que aún que no han hecho una decisión por Cristo, Padre. Convéncelos tú de pecado, Señor y Padre, de juicio y de justicia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús Todopoderoso, Padre. En tus manos estamos y te damos las gracias. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Estamos obviamente listos para transmitir otra vez en vivo, posiblemente mañana. Eh, no te pierdas obviamente la quinta parte de Irán e Israel, porque obviamente vamos a hablar un poquito de más cosas. Estaremos obviamente poniendo en los canales del WhatsApp, en YouTube, la reunión de mañana. Si obviamente no alcanzas a ver el directo, vamos a ver el diferido para que veas toda la información que presentamos hoy con las fotografías. Que el Señor te bendiga y te guarde. Muy buenas tardes. Mi nombre es Gerson Nájera Ruiz.
Dios te bendiga. Hasta pronto. Buenas tardes.